Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Pablo, judío, fariseo, apóstol de los gentiles, tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, Dios ha sido propicio a nuestros pecados en obras de injusticia. Él nos perdonó la maldad y nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades del pasado, para que vivamos en Él un presente de rectitud. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Escucha con atención porque en esto consiste la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Dice aquí en la carta a los Hebreos que la ley, teniendo la sombra, o sea, la proyección de los bienes venideros, de esos bienes futuros por los que Dios quiere bendecir nuestras vidas, no la imagen misma de las cosas, o sea que la ley es la representación de lo que verdaderamente quiere Dios en Cristo. Por eso dice, no la imagen misma de las cosas. Dice, escúchalo bien, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Porque asimismo Dios nos demanda que seamos perfectos y santos como Él. Pero en este verso dice que no es a través de la ley, sino que nosotros entendamos que esa perfección viene a través de Cristo por la gracia que Dios nos da en Él. La facultad que Dios nos da en Cristo de obrar en rectitud. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 3, versos 9 y 20. Hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está todavía aún más claro. Nos habla Dios a través del apóstol Pablo. Dice aquí que hemos acusado, o sea, hemos culpado a judíos, tanto a judíos como a gentiles, porque todos, después de Adán y Eva, hemos sido pecadores. Y dice aquí que todos están bajo pecado, ya que por las obras de la ley, escúchalo bien, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Por la debilidad de la carne. Porque como lo dije antes, el pecado toma ocasión por el mandamiento para obrar tentación. Mira, porque por medio de la ley, dice la palabra, es el conocimiento del pecado. ¿Cuándo sabemos que estamos cometiendo un error? Pues cuando hay normas de conducta, cuando hay leyes y cuando no las estamos haciendo. Allí la conciencia nos da a saber que sencillamente estamos obrando mal. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 9 del verso 30 al 32. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles han alcanzado la justicia? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella como por obras de la ley, no por fe. Mira, escucha bien porque es que la palabra es muy hermosa.
Y la palabra es la que nos da conocimiento de lo que verdaderamente Dios tiene como propósito para nosotros. Vuelve y nos habla Dios a través del apóstol Pablo y dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles han alcanzado la justicia? O sea, referente a nosotros, todas las naciones diferentes a la nación de Israel. Y nosotros sabemos que la justicia tampoco está en los gentiles. Mas Israel, dice el apóstol Pablo, que iba tras una ley, esa ley que les entregó Dios a través de los mandamientos de la mano de Moisés, ley de justicia, no la alcanzó. Mira, ni siquiera el pueblo de Israel, teniendo los mandamientos de Dios que conforman la ley, tampoco alcanzó la justicia, dice aquí la palabra. ¿Y por qué? Se pregunta el apóstol Pablo en honra a Dios. Y entonces aquí explica, dice, porque iban tras esa ley o tras esa justicia como por obras de la ley. O sea, como diciendo, nadie a cabalidad es capaz de obrar la perfección de la ley en toda ella. Para obrar la ley dice que hay que obrar por fe. ¿Y qué es fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero Dios quiere que eso no se quede solamente en el oír, sino que nosotros oigamos y hagamos lo que Dios nos recomienda a través de la palabra. Oidores y hacedores. O sea que verdaderamente la justicia de Dios viene a través de la palabra, por lo que oigamos de su boca y pongamos por obra. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 2 del verso 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, sigue aquí hablando el apóstol Pablo en honra a Dios conforme a sus propósitos. Dice aquí que, pero Dios, que es rico en misericordia, nuevas y abundantes cada día son, desde la tierra hasta los cielos, las misericordias del Señor. Además de ser misericordioso en su naturaleza divina, también es un Dios de amor. Por eso dice, por su gran amor con que nos amó. La palabra nos enseña que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito en sacrificio en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es para que precisamente no nos perdamos de su reino, de su eternidad, de estar con Él y con sus santos por toda su gloria perpetua. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, porque la paga del pecado es muerte, estábamos muertos espiritualmente, todos hemos vivido conforme a los malos deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Entonces, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Cristo vino al mundo a obrar una resurrección espiritual en nosotros. Por eso dice la palabra, por gracia sois salvos. O sea, la gracia de Dios a través de Cristo es el poder que Él nos da para obrar justicia. Ya vamos a tener una conciencia descauterizada, ya vamos a tener un espíritu vivificado que nos lleva a obrar en raciocinio, en uso de la razón, en la verdad y en rectitud. Dice, y juntamente con Cristo nos resucitó. Mira, ya hay en nosotros una resurrección espiritual.
Cristo le ha dado vida a nuestro espíritu. Y asimismo, del mismo modo que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, nosotros con Cristo estamos sentados a la diestra del Padre. Nunca te olvides que a la izquierda están sentados los malditos de Él, los que van a ser condenados. Pero nosotros los que estamos en la gracia estamos a la diestra con Cristo Jesús. Porque, dice la palabra, porque por gracia sois salvos. O sea, la gracia, vuelvo y te digo, la que nos da el poder de obrar justicia, de que seamos personas rectas, que obremos correcto en todo, por medio de la fe. Quiere decir que oyendo y haciendo lo que Dios nos da en consejo, en dirección, por gracia. Y mira lo que dice, y esto no de vosotros, porque nosotros no éramos capaces de obrar una vida total de rectitud. Dice, pues, o es don de Dios. Dios es el que nos da la facultad a través de Cristo, no por obras de justicia, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se alabe ni se jacte. No, es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo no tengo necesidad de la gracia de Dios, yo soy una persona recta en todo mi sentir, en todo mi deseo, en todas mis obras. Eso es mentira, porque nadie tiene la fuerza de voluntad para ser bueno en todo. Siempre va a haber la manera de pecar, porque dice la palabra, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De tal manera que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. En una vida espiritual, dice, los cuales Dios preparó de antemano, con anticipación en Génesis, para que anduviésemos en ellas. Mira, por eso dice que hagamos el hombre a nuestra semejanza. Ya cuando Dios creó al hombre, tenía el sentir de darnos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unción de su Santo Espíritu. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Mira. Entonces, si nosotros llevamos una vida por gracia, ya no es por las obras de la ley. Ya nosotros somos personas rectas en Cristo Jesús. Ya no necesitamos estar pendientes de una ley, porque la misma conciencia nos lleva a actuar en bien. De otra manera, la gracia, dice, ya no es gracia. Si nosotros vivimos pendientes de los mandamientos y haciendo la obra de los mandamientos, entonces quiere decir que no necesitamos de la gracia de Cristo. Y dice, y si nosotros vivimos por las obras de la ley, ya no es gracia. Mira, de otra manera, la obra ya no es obra. O sea, los mandamientos jamás nos perfeccionarán. Lo que nos perfecciona, los que nos hace rectos, es la gracia de Cristo. Aleluya. Amén, amén y amén.